Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, este video busca de alguna manera generar que se continúe en el desarrollo de la clase, como en el día de hoy que ha afectado a lo que saben que es el concurso. Bien, vamos a trabajar desde lo que fuimos desarrollando. Para el día de hoy en la clase deberían traer al menos dos conceptos que teníamos que desarrollar. Para poder desarrollarlos, tenemos que tener en cuenta que el contexto en donde se dan estos conceptos son desde el modelo médico de la discapacidad. Entonces, el modelo médico de discapacidad va a entender a la discapacidad como una condición individual originada y que se va a localizar en el objetivo principal que va a consistir el diagnóstico, tratar, rehabilitar y corregir aquello que se considera una limitación. Por ello, entiende a cualquier deficiencia, alteración física, sensorial o intelectual desde una perspectiva donde el problema está en la persona, como decíamos, y por ello la intervención del profesional de la salud va a ocupar el lugar en sí, centralmente en lo que busca de alguna manera reparar en el sujeto o buscar de qué manera ese atraso, ese déficit se puede considerar un poco más normal. Y dentro del eje de la normalidad, justamente en el paradigma médico, entiende este enfoque como uno de estos enfoques más importantes dentro del siglo XX. De hecho, a pesar de ser criticado porque reduce la discapacidad a una cuestión biológica y por invisibilizar las barreras sociales y culturales, en realidad su postura sigue sostenida por el paradigma médico porque de alguna manera hay cierta simetría entre el criterio médico y el de otro profesional. Y ahí es donde nosotras, tendremos que empezar a analizar si esta forma o este modelo médico nos representa para ser educadores y educadoras, para trabajar sobre estas trayectorias que de alguna manera son no lineales, sino que tienen afecciones en lo físico, en lo subjetivo y también en la forma de concebir al sujeto de la educación. No desde un paradigma médico, justamente porque en la educación hay una modificación. Habíamos hablado de que también el constructivismo, las nuevas miradas pedagógicas de la nueva escuela, pretende al sujeto observarlo desde una perspectiva más integral. Sin embargo, cuando tenemos que decir el modelo médico, ¿de qué se trata entonces? Vamos a entenderlo en términos de lo biologicista, de lo que quiere decir que el eje de la discapacidad tiene que ver más bien con las condiciones orgánicas del sujeto o su incapacidad, deficiencia que afectan en su funcionamiento. Ahora, la palabra que deberíamos empezar a pensar es lo social. Y en términos de lo social, lo que afecta en sí son las condiciones para que la persona participe. Lo saca de eje en algún punto a través del siguiente término. Cuando hablamos de minusvalía en términos generales es algo que acuña la Organización Mundial de la Salud en su clasificación donde va a hablar de deficiencias, discapacidades y minusvalía. Esto es dado en 1980. Y la minusvalía se va a referir a una desventaja social que una persona experimenta o experimentaba en esa época como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, es decir, a las dificultades para desempeñar roles considerados normales según su edad, el género o el contexto social. La minusvalía es la representación más clara de que ese sujeto estaba limitado a ser considerado un sujeto de derecho,
un sujeto de opinión, un sujeto que tiene voz, voto, elección, autodeterminación. Todo eso estaba conjeturado de tal modo que reducía las posibilidades de participación social de ese sujeto. Estos términos como participación social, determinación, autonomía, son nuevos. Yo los estoy desarrollando mientras hablo de estos conceptos viejos para que empiecen a identificar qué es lo que produce este tipo de mirada. El concepto, entonces, quedó en el tiempo, a pesar de ser abandonado, aún escuchamos en alguna película que otra que la minusvalía es tomada como un insulto, como algo que habla de que la persona no puede valerse. Entonces, el camino es siempre que el sujeto tenga ciertos derechos, que la evolución humana es también criteriosa en lo social y cultural y que todo lo que nosotros y nosotras hemos absorbido, que por decantación ha dejado este modelo, debemos interpelarlo, preguntarnos si realmente aún hoy tenemos ideas con cierto sesgo o ciertas características antiguas como las tiene el modelo que habla de la rehabilitación, que habla sobre cuestiones médicas. La discapacidad, entonces, nuevamente, para empezar a configurar un concepto que esté más adecuado a lo que nosotros y nosotras debemos tener, no es resultado de una situación biológica o física, sino que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la participación social y con la oportunidad de elegir y decidir sobre la vida. Dentro del modelo médico, entonces, cuando hablamos de deficiencia, discapacidad, minusvalía, los enfoques que vamos a ver actualmente no van a tener este criterio individualista. Minusvalía entonces es la participación coaptada desde el modelo médico. La deficiencia, ahora bien, tiene que ver con poner el acento y la particularidad del sujeto en lo que no puede, en lo que falta. El déficit es aquello que está reducido. El déficit es aquello que yo hago relucir del otro para poder de alguna manera describir una normalidad donde yo, como sujeto sin discapacidad, puedo sentirme más representado. Entonces, nuevamente, interpelar estas concepciones desde el punto de entrada es lo que necesitamos empezar a movilizar en nuestras representaciones ya establecidas para reconfigurar nuevos esquemas de conocimiento que hagan que nuestra mirada de cómo mirás vos a tu estudiante, tenga que ver con ver a un sujeto, no un diagnóstico, no ver a un cuerpo que no respeta la normalidad que nos es impuesta, que tiene que ver con un criterio de dominio y también con que alguien se ubica en un lugar de privilegios para poder decidir sobre el otro. Esto hace que nuestra mirada profundice aún más y por ello es necesario hacer énfasis que la rehabilitación puede ser útil, pero aún más útil es la manera en cómo concebimos socialmente a la discapacidad o la diversidad funcional. Lo que va a haber entonces, en definitiva, en estos modelos son formas de establecer obstáculos para la participación de la persona. Obstáculos físicos, de acceso, obstáculos comunicacionales, educativos, actitudes que limitan la participación plena de las personas con diversidad funcional. Esto es lo que deberíamos empezar a ver
dentro de lo que fuimos trabajando conceptualmente. Entonces, este video servirá para avanzar, no reemplaza una clase, pero da continuidad en los aprendizajes dados y por ello es importante que lo puedan ver, tomar, interpelar, preguntarse cosas al respecto. No solamente lo que yo tenga para exponer es lo que realmente construye conocimiento, sino que también la propia forma en que ustedes miran, observan y analizan a partir de estas ideas que uno les instala para empezar a mover aquello que está instaurado, aquello que está de alguna manera construido internamente y necesita restablecerse, reformularse y entrar en tensión de preguntarnos y de preguntar a las personas con diversidad funcional también a que den su propio criterio. Bueno, seguimos en próximas clases. Les mando un abrazo. Estamos en contacto.